Pues aquí seguimos en Alex Comunica. Ahora para hablar del tema con el que hemos titulado la miniatura de YouTube de hoy y que ha llamado mucho la atención, que es Apocalipsis 13:13. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está reflejado en el tarot y en un facsímil medieval que ahora mismo vamos a estudiar y conocer, que lleva precisamente este título, Apocalipsis 13:13. Lo vamos a hacer con Daniel Rodés. Como bien sabéis, él es conferenciante, profesor, dedicado a temáticas de crecimiento espiritual, leyes herméticas, tarot de Marsella y fundador y director de la escuela LEMAT. ¿Qué tal? Daniel, Muy bien. bienvenido. Gracias. Bueno, Apocalipsis, ¿se va a acabar el mundo? Mira, esta pregunta se la hace la humanidad desde el origen de los tiempos. Desde el origen de los Sí. tiempos. Primero podríamos empezar por reflexionar un poco acerca de dónde viene, ¿no?, esta idea del apocalipsis, porque cuando hablamos de este término, evidentemente nos estamos refiriendo al famoso libro que está en la Biblia, el último libro de la Biblia, atribuido a San Juan, que lo escribió en la isla de Patmos cuando estaba ya exiliado. En un sueño él empezó a tener una revelación y el resultado pues fue el libro del Apocalipsis. Pero ese libro no sale de la nada, no sale de cero, porque hay que entender que esta idea de un juicio final, un final de los tiempos, es un tema que proviene de toda la tradición judía. De hecho, hay un libro, no hace mucho se descubrió un libro en Qumran, en el Mar Muerto, los ríos del Mar Muerto que se llaman, ¿no?, que es el profeta Habacuc, siglo VI antes de Cristo. Y en los textos, Habacuc explica, no con el lujo de detalles de que explica el Apocalipsis, pero sí que viene a decir que hay como una destrucción, ¿no?, y que después espera que vengan tierras nuevas y que venga, por tanto, un Mesías, ¿no? La idea del Mesías está muy asociada a esto, a una etapa de crisis o de esclavitud y la liberación final. Entonces esta idea de que, digamos, va a venir una gran catástrofe y después van a venir tierras nuevas, es algo que está presente en muchos de los profetas de la antigüedad. Por tanto, es una tradición judía. San Juan, de alguna manera, lo que hizo fue adornarla y ponerle toda una serie de detalles, pero como idea principal, digamos, está en eso, ¿no?, en la idea de que tiene que venir un cataclismo, tiene que venir el final de la tierra, el final de los tiempos, y entonces habrán unos cielos y tierras nuevas. Esto es un tema que viene de tan antiguo que hasta viene desde la época de Noé, porque famosa arca de Noé, de alguna manera lo mismo, viene un gran cataclismo, la inundación, ¿no?, se muere casi todo el mundo, excepto los que estaban en el arca, y entonces es una idea que se va repitiendo con el tiempo. Los discípulos de Jesús creyeron que iba a llegar el final del tiempo, el final del mundo, al cabo de poco. No ocurrió. Cuando llegó el año 1000, en la Edad Media, hubo también un pánico generalizado, porque la gente creyó que en el año 1000 venía el fin del mundo. Y después ha ido sucediendo, ¿no?, con otros profetas o astrólogos, ¿no?, el famoso Nostradamus, por ejemplo, ¿no? Y de manera más reciente, pues mucha gente creía que el año 2012 también iba a llegar, ¿no?, el fin del mundo con la famosa profecía maya. Entonces es algo que, como vemos, se va repitiendo. Y el milenarismo, es decir, cuando antes del año 2000, ya y antes del año 2000, bueno, ahí ahí surgió la idea de que si los ordenadores, todo el sistema volverían informático va a colapsar y tal, ¿no? Entonces, bueno, es una idea como que está muy presente en el ser humano. Sí. La idea del apocalipsis, lo que ocurre es de que, claro, todo el mundo la solemos interpretar como algo cósmico, algo planetario, ¿no? Pero podríamos también entenderlo como un proceso personal, individual. Es decir, realmente detrás de esta idea del apocalipsis se esconde la idea de unas fuerzas oscuras a las que hay que combatir, ¿no?, la gran bestia, y después, a partir de aquí, viene como una especie de transformación radical, como un cataclismo, que podemos interpretar también como interior, una gran transformación y alcanzar la luz. Esa luz puede ser también un proceso individual, ¿no? Viéndolo de esta manera, el apocalipsis cobra otro sentido. Porque claro, si nos paramos a pensar un poco, diríamos, si el ser humano está en un proceso de evolución, hay almas que están más evolucionadas y otras que están menos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que finalmente ciertos cataclismos, ciertos problemas o ciertas guerras pueden ocurrir en aquellos que tienen que pasar por esa experiencia. Pero habrán almas que no tienen que pasar por allí, no todo el mundo tiene que pasar por lo mismo, ¿no? Bueno,
Pues nada, si quieres entramos en la materia. Entramos en la materia, ¿Sí? este facsímil Este titulado facsímil. Apocalipsis 1313. ¿Por qué se llama así primero? Porque fue realizado ese año. Por eso simplemente tiene este nombre. 1313. Fue realizado en el año 1313 en Lieja, hoy Bélgica. Sí. Y uno de los elementos realmente históricamente interesantes del libro es de que está escrito en francés y no en latín, como era costumbre en la época. Qué raro. ¿Y por qué? Bueno, es un ejemplo de que empezaron a usarse las lenguas romances, empezaron a usarse, digamos, las lenguas derivadas del latín. Entonces, bueno, el que sepa un poco de francés es un francés antiguo, evidentemente, pero el que, por ejemplo, aquí vemos la palabra angels, ¿no? Angels, puede traducir seguramente muchas de las palabras que están aquí escritas, ¿no? Entonces es un libro, esto si lo queréis ver ahora, el libro, como siempre en otros ejemplares que hemos enseñado en este programa, es un facsímil, es decir, una copia literal, auténtica del original, certificada por notario, con lo cual está hecho con el mismo papel, que es un pergamino, ¿no? Y exactamente una copia fidedigna, una edición limitada, ¿no? Esta edición está realizada efectivamente, como ya hemos visto en algún otro programa, básicamente con el color dorado y el color azul oscuro. Es decir, volvemos otra vez, digamos, a repetir, ¿no?, esos mismos colores. Ya explicamos otro día que el dorado representaba la luz, el sol, y el azul oscuro, la noche, la oscuridad. Bueno, entonces este libro, pues como todos estos libros son miniaturas, ¿no? Es una serie de dibujos, pues realmente preciosos, muy bonitos, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros veamos este libro y lo estudiamos y demás, nos empezamos a dar cuenta de que hay una interesante coincidencia con el tarot, que parece algo incomprensible. La primera cosa es de que el Apocalipsis tiene 22 capítulos, igual que el número de arcanos mayores del tarot, 22. Pero es que además nos encontraremos que especialmente en las últimas cartas, que ahora lo explicaré, hay una coincidencia entre el significado de ese capítulo del Apocalipsis y el arcano del tarot correspondiente. Ahora lo veréis. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Vamos Bueno, a... primero como ejemplo de muestra, el Apocalipsis, una de las cosas más famosas, ¿no?, que se conocen del Apocalipsis es este famoso número 666, que es el número de la bestia, ¿no?, del anticristo y tal y cual. Resulta que este número está en el tarot, para empezar, porque está en esta carta, la carta 11, la fuerza. La carta de la fuerza. ¿Dónde Sí. está el número? En la carta de la fuerza está en que hay 6 dedos en el pie de la mujer, sí, y hay 6 dientes y 6 puntos en el hocico del león. Entonces tenemos 3 veces el número 6. No me había 6, fijado 6, nunca 6. en eso. Exacto. Sí. Y bueno, tenemos también otra versión en la que también hay 6 puntas en la corona. ¿Y qué significado entonces que esté el 666, Bueno, que significa el Apocalipsis, en relación con el arcano, la carta de la fuerza? ¿Qué claro, significa ahí? pues muy sencillo, porque está relacionado con el león. Entonces, el dominar el león es dominar a la bestia. El león, en el Apocalipsis, lo que vemos, no sé si ahora encontraría la página, pero realmente, mira, quizá por aquí, cuando se quiere representar la idea de los infiernos, aparece la boca abierta de un león, ¿no? Esto lo hemos visto en algún otro libro, pero... Que la boca abierta de un león representaría la puerta. La puerta de los infiernos, sí. A veces también con un pozo, como es el caso que tenemos aquí, ¿no? Entonces resulta que, claro, de entrada lo que nos está diciendo es hay que dominar a esa bestia, que es un poco la idea del Apocalipsis, ¿no? Es decir, hay una bestia, entonces se trata de que aquí la mujer, la divinidad, que en este caso es la mujer, la fuerza, es la iglesia, es la energía femenina del Espíritu Santo, diríamos, tiene que llegar a vencer a la bestia. Ahora, mirando las últimas, esto que te comentaba yo de los capítulos, el capítulo 15 del Apocalipsis habla de el dragón, refiriéndose a que esa bestia es un dragón que escupe fuego. Entonces en el tarot el 15 es el diablo. Evidentemente hay un vínculo, ¿no?, entre el dragón y el diablo. A nivel simbólico viene a ser lo mismo. Y tiene una antorcha de fuego, ¿no?, en la mano. Ahí la vemos. Sí, ¿no? Luego tenemos el siguiente, el número 16. ¿Sí? ¿Qué nos dice el capítulo 16 del Apocalipsis? Fíjate. Que hay una serie de llamas de fuego y de, podríamos decir, calamidades, las 7 plagas,
que llegan desde el cielo, esto lo veremos aquí ahora, vamos a mirar el libro porque esto lo tenemos aquí, ¿no? Y es en definitiva la caída de Babilonia. Aquí lo veis, ¿verdad? Esto es la carta del 16 del tarot, pero esto es el capítulo 16 del Apocalipsis también. Entonces tenemos, bueno, que aquí están lanzando piedras, no se ve muy bien qué clase de objetos son, pero hay unos ángeles que están derramando, ¿no?, esta copa y entonces van destruyendo a Babilonia. La Babilonia era la madre de todas las abominaciones y fornicaciones que decía el libro del Apocalipsis. Y aquí tenemos pues esta idea. Y aquí también, ¿no? Aquí en esta otra imagen es lo mismo, es decir, se van destruyendo, ¿no?, lo que sería esta figura de Babilonia. Entonces, claro, aquí nos encontramos que cómo puede ser que haya una coincidencia en el número de la carta y en el número del capítulo del Apocalipsis. Pero es que esto nos lo vamos a seguir encontrando. Porque resulta que si nosotros avanzáramos a la carta número 18, entonces en ese capítulo 18 del Apocalipsis dice algo así como: salid de las casas, aún estáis a tiempo, antes de que se destruyan, y entonces tenéis que salir de las casas hacia otra. Y aquí en la carta de la luna tenemos dos casas también, hay dos casas. Y también nos está diciendo de que va a llover algo del cielo y tal y cual. Y vuelve a aparecer las gotas de agua, en este caso en la carta del tarot, con lo cual podríamos ver también, ¿no?, aquí esta coincidencia. La carta siguiente es la 19, que es la carta del sol. En el capítulo 19, el Apocalipsis nos habla sobre todo de la gloria de Dios, de lo que los espíritus de los justos encontrarán, que es, en fin, el amor de Dios, la luz, la gloria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizá lo más interesante, lo más que se ajusta más, son las dos últimas cartas del tarot, y los capítulos 20 y 21. Porque fíjate lo que es el capítulo 20. Este es el capítulo 20 del Apocalipsis. Es decir, unos ángeles que tocan unas trompetas y levantan a los muertos de sus tumbas. La carta 20, el juicio del tarot, evidentemente. Es decir, claro, esto podía aparecer en otro capítulo distinto, pero no, es que aparece en el mismo, en el número 20, coincide también que es el mismo capítulo, ¿verdad? ¿Cómo es que hay tantas coincidencias? Pues seguramente el Apocalipsis es fuente de inspiración para los creadores del tarot. O sea, gracias a este facsímil conocemos el tarot hoy por hoy. O sea, No, ha llegado el tarot. No, los creadores del tarot se inspirarían en lo que es el libro del Apocalipsis, y en estos, exacto, y en estos libros, claro, ¿no? Porque claro, entonces, estamos ante el origen del tarot, ¿no? Bueno, este libro en realidad consideraríamos que es anterior al tarot. Es anterior. Pues es del año 1313. O sea, este libro es la inspiración para que luego se creara el tarot. Bueno, por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, podría ser. Ya es una deducción. Sí, o sea, no lo podemos asegurar esto, ¿eh? Sí. Sí. Y entonces, claro, esto es el capítulo 20. Entonces pasamos al siguiente, el capítulo 21. ¿Qué es el capítulo 21? El capítulo 21 es cuando el Apocalipsis dice: aquellos que hayan sido justos y hayan podido, digamos, como trascender o salir, llegarán a la Jerusalén celestial. Habla de la Jerusalén celestial. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Dice, tiene 12 puertas, por esto aparecen aquí las 12 puertas, ¿no?, en estos dibujos, ¿no?, aparecen 12 puertas. La Jerusalén celestial, la casa de muchas moradas. Ese es el capítulo 21 del Apocalipsis. ¿Qué es lo que está en el tarot, en la carta del mundo? En la carta del mundo lo que ocurre es que hay diversas barajas antiguas, algunas, por ejemplo, el tarot de Carlos V o los tarots florentinos, donde no es la estética del tarot de Marsella, es otro tipo de estética, pero donde en esa carta aparecen como un poblado, como un pueblo, como una ciudad. Es decir, se trata de la Jerusalén celestial. Por tanto, diríamos de que en la carta del mundo está reflejando esto, ¿no?, que es la idea de la inmortalidad o de la eternidad. Basándonos también en algunos de esos tarots, en la baraja Lemat, nosotros colocamos aquí, al lado del pie del personaje, un poblado, que es una referencia a la Jerusalén celestial. Es decir, la sucesión lógica es, después de la resurrección de los muertos, estos llegan a la eternidad, ¿no? Entonces, la carta del mundo es esto, es la Jerusalén celestial también. Entonces, claro, hay toda una serie de coincidencias realmente extraordinarias, ¿no?, en todo esto. Pero claro, siempre hemos comentado que el tarot nos muestra un camino de despertar individual. Sí.
Entonces, a partir de aquí es la reflexión que yo hacía antes, ¿no? O sea, es posible creer que entonces el Apocalipsis también nos está hablando de un proceso individual. Un proceso de muerte en vida para resurgir. Correcto. Como la de Fénix. Correcto. Muerte y resurrección, porque esto corresponde a todos los procesos iniciáticos, ¿no? Una muerte y una resurrección, pero que es individual. ¿Sí? Bueno, yo creo que por ahí podemos encontrar otro significado a lo que es el Apocalipsis. Entonces desaparece el temor, el miedo, ¿no? No, porque el mundo no se va a acabar. Se va a acabar el ego de la persona. Pero realmente, si eso llega a suceder así, si se trasciende el ego, mejor dicho, entonces la persona alcanza la eternidad, ¿no? La conciencia. La muerte del personaje, para que salga la esencia de la persona. Sí, porque en la conciencia del individuo representa de que tú, cuando eres consciente de ti mismo, esa conciencia es eterna, permanece siempre. Lo que ocurre es de que nosotros no nos acordamos absolutamente de nada de nuestras vidas anteriores, ¿no? Pero cuando tú dices, yo soy consciente de mí mismo, este consciente de sí mismo ya ha tenido otras existencias. No sé si me explico. Es decir, si tú dices, bueno, y yo en la siguiente existencia, ¿qué seré? Bueno, pues yo seré esta misma conciencia que tengo yo ahora. Lo que pasa que no me identificaré con ni mi cuerpo, ni mi cultura, ni mi educación, de todo esto, nada, ¿no? Pero sí que esa conciencia profunda, eso es la misma. Es la misma y va a seguir, ¿no? Bueno, yo eso lo que puedo decir es de que yo era muy pequeño, desde muy pequeño, yo sabía cosas que la única explicación es de que eran cosas que yo había vivido en vidas anteriores. Porque si no, no tiene otra explicación. Pues no sé, conceptos de la vida, ideas, ¿no? Ideas acerca de la vida. Aquí nadie me enseñó esos aspectos. A mí nadie me enseñó. Mis padres no me enseñaron nada sobre lo que era filosofías de vida ni cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de, digamos, como de comprensiones que tú dices, a ver, esto no me lo ha enseñado nadie a mí. Decía Aristóteles que aprender es recordar, porque nuestra alma tiene la sabiduría de todas las vidas que ha vivido. Sí. Bueno, yo lo explico de otra manera. Eso. ¿Cómo lo explicas tú? Yo lo explico de otra manera. Yo explico, bueno, a lo mejor estoy corrigiendo a Aristóteles, pero que la vida es, muy resumido, la vida es una síntesis de dos cosas. Un recordar y un aprender. Recordar lo que ya somos y lo que hemos aprendido en vidas anteriores y aprender todo aquello que todavía no hemos hecho. Por tanto, tenemos que recordar y por otra parte tenemos que aprender que todo aquello nuevo que todavía no hemos tenido la ocasión de aprenderlo. Por tanto, la vida son una mezcla de esas dos cosas. Cuanto mayor evolución tiene el alma de la persona, mayor es su porcentaje de recordar y menor el de aprender, ¿no? Y cuando un alma está más retrasada, ¿no?, entonces tiene menos a recordar y más a aprender. Entonces es como una especie de balance esto, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera. En el recordar están los dones, por ejemplo. Los dones. Sí. Los dones, ¿no? A veces una persona me dice, es que claro, yo para dedicarme al tarot, esto solamente lo pueden hacer los que han nacido con un don. Y entonces le respondo, bueno, ¿y de dónde crees que le surgió el don? Pues le surgió de lo que desarrollaron en vidas anteriores. O sea, el don viene de lo que desarrollamos en vidas anteriores. Viene de lo que desarrollamos en vidas anteriores, claro. Porque no existe una varita mágica que dé en la cabeza a la persona y le diga, ahora ya estás iluminado, ahora ya has aprendido. No, porque el aprendizaje es una tarea, es un trabajo continuo que tiene que hacer la persona, ¿no? Por eso le digo a esa persona, bueno, pues si tú no tienes el don de la evidencia, no te preocupes. Eso se desarrolla y se practica. En la medida en que tú vayas practicando el tarot, se irá desarrollando eso. Eso es cierto, por eso, y aquí en el programa siempre lo decimos, el tarot, a muchos que tienen la idea, el cliché de que es una herramienta predictiva, no, para mí es una herramienta de autoconocimiento poderosísima, en el que no solo conectas con tu esencia, con tu niño, con el inconsciente, sino que puedes ir mucho más allá. Como por ejemplo recordar dones que tú tenías de vidas pasadas, ¿no? Sí. Despertar el don. Muchas personas, siempre que hacemos programas aquí, Daniel, en Les Comunica, la pregunta es la misma. ¿Cuál es mi don? El tarot puede dar la respuesta. Sí, de hecho nosotros esto lo tenemos también, podríamos decir, catalogado, en el sentido de que
hemos hecho una especie de relación donde decimos cada carta del tarot a qué don está asociado, ¿no? Hay que tener en cuenta que no existe un único don, sino que en la medida en que el alma va evolucionando, va teniendo más dones. Yo lo digo a veces, el tema de los maestros espirituales. A veces se dice, no, es que hay maestros que están especializados en la sanación, hay maestros de sabiduría, ¿no? Hay maestros de compasión, existen diferentes especializaciones. Pero eso no significa que no sepan hacer todo lo demás. Es decir, un maestro de sabiduría sabe hacer de todo. Sabe sanar, sabe enseñar, sabe hacer de todo, ¿no? Y este es el propósito. Es decir, que no es que tengamos un único don, que los tengamos todos. Lo que pasa es que podemos tener todos los dones. Los podemos tener todos, deberíamos tenerlos todos. La evolución es eso, llegar a tener todos los dones. Cuando decimos dones, ¿a qué nos referimos? Sanación energética, Sí. de cognición, videncia, mediunidad. Correcto, sí. Hay muchos, ¿no? Hay el don también el don de enseñar, ¿no? De comunicar, pero también está el don de unir a las familias, a los seres, el don de abrir conciencias, es decir, hay seres que vienen a la Tierra a abrir caminos y a abrir conciencias, ¿no? Por ejemplo, los inventores, ¿no? Entonces, bueno, cada persona tiene, digamos, también una misión en la vida. Es decir, la misión está relacionada con los dones. Pero a lo mejor una persona en una vida tiene una misión y en otra vida tiene otra. Porque tiene otro don, ¿no? Pero sí que es cierto de que en una vida, pues lo normal es de que la persona tenga, digamos, una especialización en una misión determinada. ¿Sí? Y el tarot también nos puede ayudar a descubrir cuál es esa misión. Por supuesto. Que es otra de las preguntas habituales que nos hacen siempre en el chat aquí en el programa. ¿Cuál es mi misión de vida? No, necesito encontrar un sentido a mi vida. Mi vida no tiene sentido. Y el tarot te lo puede dar. Y también los cursos que hacen habitualmente en la escuela LEMAT Internacional Tarot de Marsella. Sabéis que ellos periódicamente hacen todo tipo de cursos relacionados con el crecimiento, el despertar espiritual, cursos de tarot. Y ahora, en breve, tenéis la oportunidad de conocer la sabiduría ancestral. Es decir, aquella sabiduría sobre la que se cimientan tantos y tantos libros de autoayuda que hablan de la ley de la atracción, de cómo atraer la realidad que deseamos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al origen, que son las leyes herméticas. 15 de junio. Este curso será presencial y en directo también online. Toda la información en tarotmarsella.com y en ese teléfono que ahora también está saliendo en pantalla. ¿Qué vamos a aprender en este curso? ¿Para qué nos va a servir este curso, Daniel? Bueno, este es un curso que está pensado para poder encontrar aplicaciones prácticas de las leyes herméticas para nuestra evolución espiritual y para aplicarlas en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Pongo un ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el área de la economía, ¿no? La persona, digamos que si conoce cómo funcionan estas leyes, que es la vibración, la ley del ritmo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la más fácil es esta, ¿no? La ley del ritmo. La persona que está en la economía sabe que el ritmo hace de que la economía sube y baja, sube y baja. Entonces sabrá cuando está de subida qué acciones debe llevar a cabo y cuando está en bajada cuáles debe llevar, ¿no? Entonces, bueno, es una aplicación así como muy materialista, pero realmente el conocimiento de estas leyes nos ayuda a mejorar las relaciones familiares, las relaciones personales, la economía e incluso la salud también, porque nos ayuda a encontrar un equilibrio. Explícame alguna de las leyes herméticas que vais a enseñar ese día. ¿Alguna de las leyes? Sí, bueno, existe una que es la ley de polaridad. Polaridad. Sí. La ley de polaridad dice, todo tiene dos polos, ¿no? Y entonces hay aquí un principio que yo siempre resalto porque creo que es muy importante en la evolución espiritual, que dice, cuando un polo no es adecuado, ¿no? o es perjudicial, no se trata de combatirlo, se trata de potenciar el polo opuesto. ¿no? El ejemplo del miedo. Una persona tiene mucho miedo a algo, ¿no? Entonces significa que, claro, hay un polo que es el miedo y otro que es el valor. Entonces, mientras la persona está dentro del polo del miedo, no va a hacer nada. Ni siquiera aunque le dé muchas vueltas. ¿De dónde me viene este miedo? ¿Y por qué lo tengo? ¿Y cuándo me ocurrió? ¿Y de dónde me viene? Y tal y cual. Le va dando vueltas y no sale de ahí. Entonces, la ley de polaridad nos dice, en este caso, la manera de vencer el miedo, ¿cuál es? Practicar el opuesto, que es el valor. Ármate de valor, trata de olvidarte del miedo,
Atrévete a hacer aquello que no querías y entonces ahí desaparecerá el miedo. Como la persona que va a entrar en una habitación oscura, pues dale el interruptor de la luz y cuando lo veas iluminado verás que no hay ningún temor, ¿no? Y esto pasa con todos los defectos. Yo a lo largo de mi trayectoria me he dado cuenta que había muchas personas que estaban muy preocupadas por el tema de eliminar sus defectos psicológicos. Y entonces pasaban horas meditando de dónde me viene este defecto y cómo puedo hacer para quitármelo y no sé qué y no sé cuánto, se dan de vueltas. Al cabo de los años volví a encontrarme con esa persona y no solamente no había mejorado, sino que había empeorado. Todavía tenía más acentuado ese defecto. ¿Qué ocurre? Porque resulta que la mente pone energía en aquello que tú piensas, ¿no? Entonces la idea era poner el ejemplo contrario. Es decir, que una persona, por ejemplo, es avariciosa o es tacaña, pues procura practicar generosidad. Y a medida que tú practiques la generosidad, llegará un momento en que, ay, ya no soy avaricioso, ¿no? Entonces es practicar el polo opuesto. Esto es el principio de polaridad. Es olvidarse del polo, digamos, perjudicial y practicar el polo opuesto. La persona que diga, por ejemplo, que se queje de la falta de amor, de que no lo quieren o demás, ¿qué tiene que hacer? Amar a los demás. Es la persona que se queja de falta de trabajo, que se ofrezca para ayudar voluntariamente a otro, para servir a otro, porque uno, por ejemplo, puede servir de muchas maneras, no tiene por qué ser económicamente, puede ser dando tiempo, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, es que yo no encuentro trabajo, ¿no? A mí me tienen que pagar por lo que yo hago. Digo, bueno, pero ¿y tú qué ofreces? Entonces, oye, ofrece, yo qué sé, ayudar a una persona mayor, ¿no? Ofrécete pues a dar tiempo en alguna organización benéfica. Y entonces ese acto de dar tu tiempo lo que hace es de que revierte la situación y te ayuda a tener trabajo. Es también otro ejemplo de la polaridad. Sí. Pues esta es una de las 15 leyes herméticas que vais a aprender para aplicarlo ya en vuestra vida, ¿eh? Por aquí no buscamos aplicación práctica. ¿eh? La teoría está muy bien, pero apliquemos, aplicación práctica. ¿Cuándo? Pues en el cartelito que ahora os saldrá en pantalla, lo explica muy bien. 15 de junio, curso de leyes herméticas, formación presencial y en directo online. Toda la información en la web de tarotmarsella.com o en ese teléfono que veis ahí en pantalla, que es el 616 48 93 19. 616 48 93 19, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís desde fuera de España. 616 48 93 19. Obviamente, pues, cuenta con el sello de calidad de todas las formaciones que hacen en la escuela LEMAT, que ya sabéis que es una de las más antiguas que existen ahora mismo en España. Sobre todo fuiste de las primeras en hacer formación online, si no la primera en hacer formación online del Tarot de Marsella en el mundo, en el mundo hispano. Y eso es de valorar, porque Daniel Rodés en Canal Sánchez, la escuela LEMAT, pues lleváis muchísimos años divulgando y con muchísima calidad y además ayudando a mucha gente, porque también tenéis consulta, consulta de tarot y acompañamiento, y estáis ayudando realmente a las personas. No es que yo enseño teoría y ya está, no, es que yo aplico mis conocimientos, mi formación para ayudarte a que tengas una vida mucho más plena. Claro, es que los conocimientos salen de la práctica también. Siempre, siempre. Muy bien. Daniel, muchas gracias por estar en Es Comunica, como siempre, por traer tan buena información.